Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Es un gusto estar con ustedes y, por supuesto, informarles de las noticias más importantes de las últimas horas. Bienvenidos. Llegamos al día martes 10 de marzo de 2020, un año que está siendo marcado por el tema del coronavirus, una situación que se extiende ya por todo el planeta. Hay nuevos países que han reportado casos en el transcurso de las últimas horas y todo eso se lo vamos a detallar aquí en Noticiero Hechos. Así es, vamos ahora con nuestros titulares. Panamá se convierte en el primer país centroamericano en confirmar un deceso por coronavirus, mientras el gobierno salvadoreño revirtió la solicitud de pasaporte a guatemaltecos que quieran ingresar a El Salvador. También fue suspendida la alerta en penales para prevenir contagios. El coronavirus llega a Turquía y Bolivia, mientras que en Reino Unido una funcionaria de salud ha dado positivo a esta enfermedad. Tenemos una actualización sobre el alcance de este virus a nivel internacional. La expansión del coronavirus sigue obligando a la suspensión o a posponer importantes eventos musicales y deportivos en el mundo. Ya le contamos. 50 años de cárcel le esperan a Henry Salazar por el feminicidio de su expareja que estaba embarazada. Tenemos los detalles de la lectura del fallo. Bien, vamos a comenzar el detalle de las noticias que tenemos para esta noche. Tenemos una información de última hora. El presidente de la República está pidiendo que se entregue o que se ponga a disposición una base militar como un sitio de cuarentena. Decía, esto es como lo más importante que ha ocurrido en El Salvador en las últimas horas en el tema del coronavirus. Una información que, como decíamos, es importante y que se viene a sumar a otras que hay ya circulando de situaciones que están ocurriendo en territorio centroamericano y en zonas cercanas a Centroamérica también. Así es, precisamente lo que Manuel comentaba, amigos televidentes, es una información en desarrollo. Hace no menos de 6 minutos que el presidente de la República lo tuiteaba en su cuenta y más adelante les vamos a mostrar otras publicaciones de decisiones que ha ido tomando el mandatario después de conocerse del avance del coronavirus en la región centroamericana. Lo que usted tiene en pantalla es un comunicado de las autoridades panameñas, y es que han confirmado el fallecimiento de una persona por el COVID-19 en ese país. Entonces, de esta manera, Panamá es la primera nación centroamericana que se convierte en la primera en la región donde se reporta un deceso a causa de esta enfermedad. La víctima, importante recalcar esto, es un hombre de 64 años quien, según el Ministerio de Salud panameño, presentó síntomas de neumonía, además de padecer diabetes, que esto entonces lo coloca en el grupo de riesgo, la edad y el padecimiento de esta enfermedad. A la fecha, en ese país, es decir, en Panamá, se han realizado al menos 121 pruebas, de las cuales 8 resultaron positivas. Estamos hablando entonces en cifras globales ya, que en Panamá se habla de una persona fallecida por el coronavirus y además de 8 casos confirmados y 121 casos sospechosos, y de estos 8 han sido positivos, han dado positiva a estas 2 pruebas que realizan las autoridades. Así es, hay una cantidad de situaciones ocurriendo y en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala se convierten a los países, están entre los países que no registran pues casos de coronavirus todavía. Pero decíamos que el presidente de la República había hecho un anuncio hace solo unos minutos y ahí lo tenemos. Ministro Merino Monrey, en el caso del ministro de la Defensa, pues y ahí enlaza a la Fuerza Armada, deberá poner a disposición una base militar completa para adecuar y que funcione como instalaciones de cuarentena. Favor hacer los arreglos necesarios. Y el ministro también ahí le responde y le dice a la orden presidente cuando pues le hace esta petición de que ponga una base militar a disposición para, de ser necesario, digamos, llevar a personas en observación, que sea esta base militar el sitio de cuarentena. Y esa no ha sido únicamente, Manuel y amigos televidentes, una de las decisiones que ha tomado en las últimas horas el presidente de la República con respecto al coronavirus. También a las 5 de la tarde con 11 minutos publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: director Osiris Luna Mesa, el director de Centros Penales, levante la emergencia en @centrospenales. A partir de mañana, recordemos que estuvo en emergencia, y ponga en funcionamiento, dice el tuit, los protocolos sanitarios para prevenir el coronavirus en la población penitenciaria. Es otra de las decisiones que ha tomado
Nayib Bukele. Se ha levantado entonces de esta forma la emergencia en todos los centros penales, esto a partir de mañana miércoles, y así entonces ya se pone en funcionamiento el protocolo sanitario para prevenir el COVID-19. Así es, bueno, estas informaciones surgen en medio de todos los datos que están llegando de diferentes países. Por ejemplo, Paraguay suspendió actividades públicas de aglomeración de personas por 15 días. La medida incluye a escuelas, conciertos, teatros y centros de compra. El objetivo, según lo que han dicho las autoridades paraguayas, es mitigar los efectos del coronavirus. Recordemos que hasta el momento hay 2 casos confirmados de esta enfermedad en este país suramericano. Y el periodista Juan Cáceres Troche nos amplía desde Paraguay. Vamos contigo, Juan Carlos. La información aquí desde Paraguay incluye el anuncio hecho por el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de suspender totalmente todas las actividades que impliquen aglomeración en espacios públicos, como por ejemplo conciertos, cines, teatros, y también la suspensión de las clases en locales educativos de todos los niveles por espacio de 15 días. Esta medida se da como ya un plan dentro de la mitigación y no tanto la prevención del coronavirus, debido a que no se descarta la circulación que se considera comunitaria en territorio paraguayo. Esta medida podría extenderse según el parecer de las autoridades de salud, que hablan específicamente de un riesgo que existe dentro del territorio paraguayo. No obstante, esta medida no se extiende a los aeropuertos principales del país, que van a seguir operando normalmente. Los vuelos no se suspenden, pero sí en el aeropuerto principal de Paraguay, el Silvio Pettirossi, se van a tomar medidas para contener y sobre todo prevenir cualquier tipo de riesgo con respecto a los trabajadores aeroportuarios y los trabajadores de otros 30 entes que prestan en sus servicios ahí dentro del Silvio Pettirossi. Es una información en desarrollo. El ministro de Salud está culminando los detalles de una resolución que va a estar siendo emitida por la propia Presidencia de la República para estar adoptando. Se cancelan los conciertos por motivos de fuerza mayor. Los estadios de fútbol van a seguir cumpliendo con su calendario, pero a puertas cerradas y sin público. Recordemos que Paraguay es sede de varios torneos internacionales, pero que están todavía en duda de su realización con respecto a las últimas medidas drásticas que implementa el gobierno. Así consideran las medidas implementadas desde el Ministerio de Salud por recomendaciones internacionales. Este fue el informe de Juan Cáceres Troche para la red de noticias Albavisión. Muchas gracias. Y nos vamos a quedar en Sudamérica para contarles que en Bolivia ya se reportaron los primeros casos de coronavirus en esa nación. Contarles que las autoridades de salud bolivianas confirmaron 2 casos, uno en el municipio de San Carlos y otro en Oruro. Se trata de 2 mujeres, atención con la edad, mucha atención, 60 y 64 años. Que entran dentro de este grupo de riesgo que dicen las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Estas mujeres de 60 y 64 años viajaron a Italia. El paciente en Oruro se encuentra aislada en su domicilio y la otra está en aislamiento en un centro de salud. Y precisamente para tener más detalles sobre lo que está pasando en Bolivia y lo que han dicho las autoridades, nos vamos a enlazar a continuación con uno de nuestros colegas de la red de noticias Albavisión. Adelante, te escuchamos. Sí, efectivamente, compañeros, muy buenas noches. Informarles desde Santa Cruz, Bolivia, donde hace minuto nada más ya se ha confirmado el primer caso de coronavirus en nuestro departamento y el segundo a nivel nacional. Me encuentro con el secretario de Salud de la Gobernación, que nos va a dar detalles acerca de este caso de coronavirus en San Carlos, doctor. Bueno, es un caso de una señora de 60 años que se encuentra en buen estado de salud. Es un caso importado. La señora venía de Bérgamo, Italia, pasó vía Madrid y llegó el día sábado en buen estado, excepto que manifestaba cansancio en el cuerpo, y recién el día domingo presenta fiebre y inmediatamente acude a un centro de salud donde se toman las medidas sanitarias que corresponden, que el aislamiento, el reporte al Servicio Departamental de Salud, donde el Servicio de Epidemiología se traslada hasta allí, toma las muestras y hoy día nos da positivo. La paciente está en buen estado, no hace falta trasladarla. Está en un centro de primer nivel, un hospital de provincia, con todas las condiciones de aislamiento. Es el informe completo desde nuestro departamento para RNA, la red de noticias Albavisión.
Eso es lo que está ocurriendo en la parte sur del continente. Volvemos a la parte central, donde estamos ubicados pues nosotros. Las autoridades guatemaltecas están pues en alerta ante posibles casos de coronavirus. Desde la vecina nación nos informa la periodista Jacqueline López sobre las medidas que se están tomando y cómo está viviendo pues Guatemala esta emergencia. Vamos contigo, Jacqueline. Guatemalteco aún no se ha confirmado ningún caso de COVID-19, sin embargo el panorama podría cambiar en cualquier momento. Hoy en la mañana ingresó un vuelo de deportados desde Miami, Florida, con cientos de ellos, pero uno en especial presentaba ciertos síntomas, fiebre, tos, y esto provocó que las autoridades lo aislaran y lo enviaran al hospital de especialidades de Villanueva. Allí se le están haciendo las evaluaciones para determinar si es COVID-19 o es alguna otra enfermedad respiratoria que no signifique un riesgo para la población guatemalteca. También hace unos días una turista guatemalteca que había viajado a Italia regresó con síntomas de fiebre y tos, por lo que ella misma llegó al Hospital General San Juan de Dios para hacerse las evaluaciones. Posteriormente se determinó que era otra enfermedad de tipo respiratorio. Hoy se esperaba que el Congreso de la República estuviera aprobando o ratificando, mejor dicho, de urgencia nacional el decreto de estado de calamidad que había declarado ya el Ejecutivo. Sin embargo, esto no fue así, por lo que se espera que en sesión plenaria del jueves se pudiera estar ratificando este estado de calamidad que estaría permitiendo que las autoridades puedan intensificar las medidas en caso de presentarse casos de contagio de COVID-19 en territorio guatemalteco. Este es mi reporte, soy Jacqueline López, informo para la RNA. Muchas gracias por el reporte. Y precisamente vamos a hablar de Guatemala, y es que el gobierno de nuestro país, de El Salvador, revirtió la solicitud de pasaporte a guatemaltecos que quieran ingresar a El Salvador. La medida se había anunciado para evitar casos del COVID-19. La solicitud de pasaporte para los viajeros del CA4 quedó revocada. Pocas horas duró la orden presidencial de pedir el documento a ciudadanos guatemaltecos para entrar al país, medida que generó molestias en las personas, pues algunos regresaron, otros quedaron varados en el punto fronterizo. Es una medida incorrecta totalmente. El fin es bueno, pero el medio como lo hicieron es pésimo. Esa medida no se toma de un momento para otro. Nosotros estamos desde las 5 de la mañana en esta frontera esperando que nos dejen pasar con un DPI como el CA4. Es una medida totalmente incorrecta. Yo creo que el fin es bueno, pero no, la implementación no estuvo correcta. 6 horas perdidas. 6 horas perdidas, dinero perdido, citas que nosotros ya teníamos pendientes, se tuvieron que atrasar. También la solicitud tomó por sorpresa a los oficiales de migración en Guatemala, quienes a los pocos minutos de recibir la orden ya estaban dejando que las personas pudiesen ingresar a territorio salvadoreño presentando el documento personal de identificación. Sí, con DPI se puede pasar ahorita. Son las personas que no podían pasar. Ajá. ¿Ustedes no podían pasar? Sí, porque solo DPI traía. Es temporal, sí. Un nuevo aviso. Pendiente de otras reuniones que van a tener. Mire, don Juan, su experiencia, probablemente esto sea para este día y a partir del jueves, miércoles, por ahí. Ya está normalizado o ya está establecido un poquito mejor control. Pero como yo le dije anteriormente, error no avisar por lo menos unos 3 días. Aunque la medida de solicitar pasaporte no es rechazada por los viajeros, piden que si en el futuro se decide acordar la solicitud de pasaporte, se haga con un tiempo prudencial. No tuve ningún atraso, ¿verdad? No tuve ningún atraso. Tal vez solo hubiera sido, pues tal vez un poco prudente el que fuera efectiva unas 12 horas o 24 horas después. Que lo hubieran avisado a las pobres personas que van de regreso, le hubieran avisado siquiera 3 días o 4 días antes para que arreglaran sus documentos, ¿verdad? Nosotros vimos a una persona que sí le afectó, pero era un hondureño que iba a viajar hacia El Salvador, entonces solo traía su documento y no pudo viajar, pero por lo demás está bien. Esta medida podría ser temporal mientras los países del Triángulo Norte logran un consenso transitorio para aplicar medidas drásticas en fronteras y prevenir el ingreso del nuevo coronavirus en la región. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Es que el gobierno llegó a algunos acuerdos con Guatemala para no afectar el libre tránsito en las fronteras terrestres de ambas naciones. Las medidas que quedarán vigentes desde hoy son a raíz de que algunos salvadoreños provenientes de los 7 países que tienen restricciones de circulación en El Salvador realizan pues el ingreso
a territorio salvadoreño utilizando como puente la vía terrestre desde Guatemala y muestran solamente su documento único de identidad y de esta manera evitan la cuarentena obligatoria de 30 días a la que deben someterse. Las medidas son las siguientes. Los salvadoreños que viajan a Guatemala podrán hacerlo con su documento único de identidad. A su regreso solo tendrán que mostrar su documento para su ingreso al país y viceversa. Los guatemaltecos, los conductores del transporte de carga podrán circular entre El Salvador y Guatemala con su documento único de identidad. En las fronteras terrestres se mantendrán los controles sanitarios para detectar posibles casos sospechosos. Las personas que deberán presentar sus pasaportes para verificar si proceden de alguno de los países con restricciones de viaje son aquellos salvadoreños que ingresan al país luego de un viaje que iniciaron utilizando el pasaporte. El Gabinete de Salud Ampliado continúa impulsando diferentes acciones preventivas por la emergencia del coronavirus a nivel mundial. Esta vez el Aeropuerto Internacional de Ilopango fue descontaminado. La sanitización de todas las áreas de la terminal aérea tiene como objetivo prevenir y garantizar a los salvadoreños que los espacios públicos estén libres de bacterias. Y uno de los equipos de Noticiero Hechos se trasladó a otro punto, el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ahí los turistas dicen que apoyan las medidas para evitar el ingreso de coronavirus al territorio nacional. Elizabeth Flores arribó al país procedente de Estados Unidos. Pese a la alerta amarilla vigente en el país por el COVID-19, decidió visitar a sus familiares. El tema le genera incertidumbre, sin embargo, resalta la importancia de acatar las recomendaciones de las autoridades, especialmente en los puntos de entrada al país. Sí, la verdad sí, están midiendo la temperatura y están entregando un formulario como para chequear lo que uno de dónde viene, si viene de países que están con más casos de contagio y todo eso, sí están chequeando bastante. Está muy bien porque viene uno con más seguridad y para nada molesta. Los procedimientos preventivos como orientación y toma de temperatura se aplican a cada pasajero. Quienes viajan con frecuencia ya están familiarizados con la medida mediante la que se pretende detectar de forma temprana personas con sintomatología. Sí, siento que está súper bien que lo hagan porque El Salvador es un país muy pequeño y a veces faltan muchos recursos y pues si la gente se enferma de eso pues va a ser una epidemia para todos. Lo mejor es lavarse las manos con agua y jabón todo el tiempo. Agua y jabón, agua y jabón. Y no tocarse la cara, la boca. Pese a los esfuerzos, hay quienes aseguran que se puede mejorar las medidas y ofrecer insumos a los usuarios del aeropuerto. Solamente no chequearon temperatura y eso era todo. Y sí, no era tanto que hicieron. ¿Le hicieron algunas recomendaciones? No tanto, no. Solamente que si quería que pondría una máscara y todo. Se estima que diariamente ingresan a través del aeropuerto Monseñor Romero entre 3.000 y 3.500 personas. En los monitores del aeropuerto también se comparten recomendaciones donde se resalta la importancia del lavado de manos constante. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y atención a lo siguiente, está prohibido el ingreso a El Salvador de los siguientes países, ahí los tienen en pantalla: China, Italia, Irán, Corea del Sur, España, Francia y Alemania. Estos países que según la Organización Mundial de la Salud son, por cierto, los que tienen mayor cantidad de casos y fallecidos por el COVID-19. Y la Alcaldía de San Salvador se unió hoy a la campaña de prevención de posibles casos de coronavirus que amenazan al país y al mundo. Veamos a continuación del reporte. La Municipalidad de San Salvador se une a la cruzada para prevenir o combatir una eventual afectación del nuevo coronavirus en la población. Las medidas incluyen charlas preventivas, entrega de alcohol gel, colocación de lavamanos portátiles en lugares públicos, consultas médicas y hasta suspensión de actividades con alta concentración de público programadas por la municipalidad, entre otras acciones. Y prevenir el coronavirus que está afectando grandemente en términos de enfermedades, pérdidas de vidas y también pérdidas económicas cuantiosas e incluso que ha aislado
a varias ciudades y varios sectores del mundo. Las acciones de prevención son en apoyo a la campaña de gobierno, al que espera que todos los alcaldes se unan. Este plan va en total sintonía con los planes que está llevando a cabo y con la campaña de difusión que está llevando a cabo el gobierno central y el Ministerio de Salud Pública. Vamos a apoyar al gobierno y en este momento invito a las 261 municipalidades del país a que dejemos de lado las diferencias políticas, partidarias y que unamos todos esfuerzos bajo un mismo propósito, que es reducir el impacto que va a tener el coronavirus en cuanto a casos acá en nuestro país y en cuanto a repercusiones económicas que va a tener para nuestras ciudades y para nuestros pueblos. A diario en el municipio de San Salvador transitan más de 2 millones de personas provenientes de distintos puntos del país. Por eso, el riesgo es mayor que una enfermedad se propague fácilmente. De ahí la necesidad de unir esfuerzos para reducir el impacto. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. La ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, aseguró que en los centros educativos en los que se llegara a detectar a futuro algún caso de coronavirus serán cerrados. La titular hizo referencia además a los filtros de prevención que serán clave para prevenir el contagio. Aquellos responsables de transportes escolares tienen que tener el cuidado de no subir, de no transportar a niñas, niños y jóvenes con síntomas de gripe. El tercer filtro es la entrada al centro escolar. Las personas responsables de recibir a los niños en el centro escolar, en el colegio, en el centro educativo, tienen que evitar recibir niños con síntomas de gripe. Y el cuarto filtro es en el aula. Si todos estos, los primeros 3 filtros fueron pasados por alguien que tiene síntomas de gripe, en el aula el docente, el profesor tiene que detectar y llamar inmediatamente al director y a la familia para que recojan a ese niño. Hay nuevas medidas. Y el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada asegura que la situación generada por el coronavirus ya ha impactado económicamente a varios comercios, empresas y el turismo, y que la afectación podría ser cada vez mayor. Esto tiene costos. ¿Qué va a suceder? Pues puede hacer que personas se queden sin su trabajo, o que hayan lugares que cierren o que quiebren y vayamos en retroceso a los grandes esfuerzos que se han venido haciendo para poder relanzar a nuestro país como un destino turístico. Esto nos va a afectar, obviamente, y por eso digo de que debemos de estar lo mejor preparados posibles para enfrentar esta crisis. Tenemos que hacer un trabajo de equipo, de nación, para que podamos tomar las mejores medidas en las cuales prevengamos la infección del virus, pero al mismo tiempo salgamos lo menos afectados que sea posible en el campo económico y laboral. Pero revisemos cómo está el coronavirus en la región centroamericana. Ahí tenemos el dato. Costa Rica está reportando 13 casos y Panamá está reportando esta noche su primer fallecido. Estos son los 2 países donde se han registrado casos de esta enfermedad. Todavía no hay casos registrados en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala ni en Belice. Eso es un dato importante. Y ahí tenemos también el mapa interactivo que nos indica cómo se está, expandiendo el problema del coronavirus por todo el planeta. Los casos confirmados alcanzan los 118.745. Ese es el dato que se está actualizando prácticamente en tiempo real. 118.745 casos. El número blanco, 4.284, es el número de personas que han fallecido producto de esta enfermedad. Pero prestemos también atención al número verde, porque es el número 65.740. Ese es el número de las personas que han enfrentado el coronavirus y que se han recuperado. Estos son datos que se están, actualizando en tiempo real para que usted lo tenga presente. Claro, y otro punto también importante a destacar, amigos televidentes y Manuel, de lo que podemos ver ahí en el mapa es justamente de los países que se encuentran con el total de casos registrados en orden según la cantidad.
China en primera posición, es el que tiene mayor cantidad de casos, 80.954. Esto a pesar de que el mismo gobierno de China ha anunciado un leve ya descenso del número de contagios. De hecho, las autoridades lideradas por Xi Jinping llegaron este día a Wuhan, que fue la zona en la que comenzó el brote de esta enfermedad del COVID-19, como una manera de demostrar que ya se logró contener la enfermedad, por lo menos en China. Y como vemos ahí en pantalla, 80.954 es el número total de casos confirmados. Le sigue Italia, después Irán, luego Corea, seguido por Francia, España y Alemania, para terminar con Estados Unidos, esto en las cifras rojas del total de datos confirmados. Muy bien, ahí tenemos las actualizaciones sobre lo que está ocurriendo en el planeta con el tema de la emergencia que ha generado el coronavirus. No hay duda que las acciones van a continuar. De hecho, se ha suspendido una cantidad importante de presentaciones artísticas, como por ejemplo Carlos Santana ha suspendido su gira por diferentes naciones, grupos de rock como Pearl Jam y otras, pues Madonna también ha suspendido debido pues a que hay restricciones en diversos países a las aglomeraciones, y esto también incluye pues espectáculos deportivos. Los estadios de Europa sin público están jugando pues algunos encuentros, y esto seguramente que va a continuar así mientras la emergencia se mantenga en el nivel que está, aunque el dato alentador es que China, Wuhan para ser específico, está ya digamos en una curva descendente, lo que indica pues que el nivel de emergencia ha comenzado pues a bajar en esa parte del planeta. Así que vamos a actualizarle a usted de todo lo que está surgiendo en el transcurso de esta emisión y de las emisiones venideras. Claro, son buenas noticias esas, y además otra de las buenas noticias con respecto al COVID-19 es que hasta el momento no hay ni un solo caso en el mundo reportado de muerte de niños de 0 a 9 años. Es decir, que uno de los sectores que siempre se ha considerado y que es de hecho el más vulnerable, los bebés y los niños, afortunadamente con esta enfermedad han logrado sobreponerse, y la cantidad de los infectados ha sido mínima en comparación con la gente de más de 40, 50 o 60 años. Pero Manuel, nosotros vamos a la pausa comercial, pero cuando regresemos también tendremos información, otras noticias internacionales, reportes nacionales y por supuesto en el espectáculo justo lo que tú nos estabas adelantando de la música y el coronavirus. Así es, vamos a ir a la pausa. También atentas las personas que están con nosotros en las redes sociales, porque tenemos un espacio para ustedes también aquí en Noticiero Hechos. Vamos a los comerciales. Gracias por continuar con nosotros. Y tenemos información muy importante. Si lo tuyo es cuidarte, hacer ejercicio y buscar siempre las mejores opciones para tu alimentación, entonces busca ya el nuevo yogur griego Yes en presentación bebible. El nuevo yogur griego Yes es bajo en grasa, endulzado con stevia y con 12 gramos de proteína. Pruébalo ya. Búscalo en tu supermercado favorito. Yogur Yes, así de real. Ahora voy con mi compañera Roxana. Italia vive su hora más oscura, como afirmó el presidente Conte. El número de contagios por COVID-19 ha alcanzado cifras masivas como solo tiene China. Por eso, un bloqueo de la mayoría de las actividades fue impuesto en todo el país. Jacopo Luzzi pudo hablar con gente que ahora se encuentra en casa, en Italia. 10.100 contagiados y más de 600 fallecidos son el último saldo del brote del COVID-19 en Italia. Los números crecen tan rápidamente que obligaron las autoridades a aplicar un bloqueo de todas las actividades en el país entero para reducir los contagios. Italia es una zona protegida, por lo tanto será necesario evitar todo movimiento en todo el territorio italiano. Ciudades vacías, tiendas cerradas, calles desiertas. En Milán, que era ya zona roja, las personas se la pasan en casa como Sabrina. La situación es como estar en una peli de horror. Y salen solo si necesario, como hace Leonardo. Sto cercando di stare il più possibile a casa mia.
Estoy tratando de quedarme lo más posible en mi casa. Solo salgo lo estrictamente necesario para ir al supermercado. Muchos están en cuarentena porque posiblemente han estado expuestos al virus, como Jacopo, cuyos padres ambos se han contagiado. 5 días tras que mi padre y mi madre dieron positivo al virus. Probablemente puedo ser un portador saludable, por lo que hago un acto de humildad y obviamente me encierro en casa para evitar crear problemas para los demás. La situación no es mejor en Roma, donde en menos de 24 horas todo se paró o casi. Marcela, madre con 2 hijos, dice que la gente finalmente tomó en serio la cuestión. Si había un modo de hacernos entender que tenemos que quedarnos en casa, este era el modo justo. Mientras el aeropuerto de Fiumicino, el más transitado de Italia, parece un lugar fantasma. Para Teodora, una azafata, es como estar en una guerra, pero invisible. Todos los vuelos están cancelados, las compañías ahora evitan Italia y todos los empleados están en casa. Para los expertos italianos, esta enfermedad fue desestimada inicialmente y nadie habría podido imaginar tal epidemia en un país que no está acostumbrado a enfrentar enfermedades infecciosas y donde la población es de edad avanzada. El doctor Giuseppe Cerasari, infectólogo que ha enfrentado también el ébola, explica que los italianos no se comportaron bien frente a la emergencia. También sucedió porque la población subestimó el problema. No han entendido bien que al ser una enfermedad que se transmite por aire es muy contagiosa y continuaron viviendo una vida normal. Según Cerasari, el pico del contagio debería llegar en una semana y ya para el 3 de abril, cuando debería terminar el bloqueo en Italia, la situación ya podría empezar a volver a la normalidad. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y esta noche también le contamos que el silencio está reinando en Roma, con calles desiertas y la gente encerrada en sus casas, tal y como dispuso el gobierno para contener la epidemia de coronavirus. En un día normal, esta calle de Roma estaría llena de gente. Pero el panorama es otro luego de que el gobierno italiano ordenara a los 60 millones de habitantes que se queden en casa para intentar frenar el avance del nuevo coronavirus. Vivo aquí y siempre está lleno de gente. Esta mañana no hay nadie. No es agradable esta realidad. Las medidas anunciadas el lunes incluyen la cancelación de las reuniones públicas y las competencias deportivas, así como cerrar escuelas y universidades en todo el país. Entre los lugares cerrados al público están la Basílica y la Plaza de San Pedro, por lo que fieles y turistas no podrán reunirse el miércoles para la tradicional audiencia del Papa, que será retransmitida por video. Mi sueño es ver el Coliseo y el Vaticano. Hoy no es posible, pero algún día en el futuro regresaré a Roma para visitar estos lugares. Las medidas también implican restricciones en los viajes. De acuerdo con el decreto del gobierno, el transporte estará reservado para motivos justificados de trabajo, por cuestiones de salud y por otras razones de urgencia comprobadas. No estaba preocupado, pero ahora sí estoy bastante preocupado. No realmente por el coronavirus, es más por las fronteras cerradas. El lunes, la agencia ANSA reportó largas filas en los supermercados con clientes ansiosos por abastecerse, como en tiempos de guerra. En respuesta, el martes el gobierno emitió un comunicado aclarando que el suministro de alimentos estará garantizado y aseguró que no es necesario apurarse a comprar insumos, algo que además va en contra del espíritu de las medidas. Y el Papa Francisco pidió hoy a los sacerdotes que tengan el valor de salir e ir a visitar a los enfermos afectados por el nuevo coronavirus. Esto lo dijo durante la misa matinal en su residencia, la Casa Santa Marta. Un pedido que contradice a las autoridades. El Papa Francisco solicitó el martes a los sacerdotes que vayan a visitar a los enfermos afectados por el nuevo coronavirus. Preghiamo il Signore anche per i nostri sacerdoti. Pidamos al Señor también por nuestros sacerdotes, para que tengan el valor de salir e ir a visitar a los enfermos, llevándoles la fuerza de la palabra de Dios y la Eucaristía, y de acompañar al personal médico y a los voluntarios en el trabajo que realizan. I volontari
in questo lavoro che stanno facendo. El pedido del sumo pontífice se produce al día siguiente de que el gobierno italiano reclamara justamente que se limiten los desplazamientos de las personas en Italia y que se evite cualquier contacto con los enfermos. Las autoridades publicaron el lunes un decreto que amplía a todo el país las medidas excepcionales de confinamiento adoptadas el domingo para 15 millones de italianos de la región norte. Las medidas estarán vigentes hasta el 3 de abril. El crucero Grand Princess, en el cual se diagnosticaron 21 casos de COVID-19, ya está anclado en el puerto de Oakland, en California, pero la odisea de las más de 3.000 personas a bordo aún no concluye. Verónica Villafañe, de La Voz de América, nos informa sobre la situación actual del desembarco de los viajantes. Suspiros de alivio de los pasajeros a bordo del crucero Grand Princess al ver el famoso puente Golden Bridge en San Francisco y saber que su odisea en alta mar llegaría a su fin. El barco, con 3.500 personas, 21 de ellas con COVID-19, ancló el lunes en el puerto de Oakland. El desembarco continúa, se está realizando en etapas, dándole prioridad a aquellos que tengan problemas de salud. Los primeros pasajeros que desembarcaron fueron recibidos por autobuses, ambulancias y trabajadores con equipos de protección. Les dieron máscaras y los subieron a autobuses para su traslado. Residentes del área también acudieron a ver el barco y darle la bienvenida a los pasajeros. Algunos expresaron su preocupación ante la propagación del coronavirus. Restaurantes son lugares realmente peligrosos, supermercados, lugares donde se reúnen muchas personas. No vayas ahí, simplemente no vayan. Escucho muchas cosas. El frenesí social es lo que causará el mayor impacto. Casi 1.000 californianos que estaban en el crucero serán enviados a 2 bases militares, Travis en el área de Sacramento y Miramar en San Diego. Todos estarán sujetos a controles diarios de temperatura y exámenes médicos para detectar síntomas. Aún no confirman si se les harán pruebas para la detección del nuevo coronavirus. Verónica Villafañe, Voz de América. Y un día después de que se hundiera la bolsa estadounidense, el presidente Donald Trump propuso al Congreso medidas de alivio fiscal para enfrentar la crisis generada por el coronavirus. Después de una de las peores caídas de la bolsa estadounidense, los mercados abrieron este martes al alza. El motivo, estas palabras de Donald Trump. Discutiremos un posible alivio fiscal en las nóminas. Un alivio sustancial, un alivio muy sustancial. Es una cifra grande. El presidente se reunió con la cúpula republicana del Congreso para promover medidas extraordinarias, además de un beneficio en la nómina de los trabajadores para ayudar a quienes no cuentan con una baja médica pagada. Trump también instó a que los legisladores aprueben ayudas para la industria hotelera y las aerolíneas, que se están viendo afectadas por la cancelación de los viajes. El mandatario y el vicepresidente también se reunieron con los proveedores de seguros médicos. Todas las compañías aseguradoras presentes hoy o antes acordaron eliminar las tarifas por los análisis de coronavirus y ampliar la cobertura para el tratamiento del coronavirus en todos sus planes. La sanidad en Estados Unidos conlleva un alto coste y la gran cuestión que queda sin resolver por la administración es la de las personas que presentan síntomas de COVID-19 y no tienen seguro médico. Según el último censo, más de 27 millones carecen de cobertura sanitaria en Estados Unidos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y seguimos en Estados Unidos porque la Cámara de Representantes de ese país ha tomado medidas sanitarias para hacer frente al brote de coronavirus. Algunos legisladores se han sometido a cuarentena de forma voluntaria. El Congreso estadounidense redobló sus medidas sanitarias debido al coronavirus. Un cese de funciones no está planteado por ahora. Nos tomamos en serio la obligación constitucional y los deberes constitucionales del Congreso de continuar operando, de continuar funcionando. Pese a eso, algunos miembros del Congreso han preferido cerrar sus oficinas, como el republicano Matt Gaetz, quien se sometió a cuarentena voluntaria tras haber estado en contacto con un portador del virus. Al menos otros 5 legisladores han hecho lo mismo. Otros mantienen sus puertas abiertas, pero han restringido las reuniones, los abrazos y saludos. Es difícil en este ambiente. Es difícil pues los funcionarios públicos no quieren acercarse, darse un abrazo amistoso. Pero realmente hubo énfasis en minimizar realmente o francamente descontinuar ese tipo de interacciones. Algunos miembros, de hecho, han decidido cambiar la dinámica de sus reuniones en sus distritos.
como la representante demócrata por Florida, Donna Shalala, cuyo distrito en Miami también está bajo alerta por el coronavirus. El equipo médico y de seguridad del Capitolio, sin embargo, coordina planes para todos los escenarios y los legisladores están al tanto. Hemos emitido una guía para garantizar que los miembros sepan, incluso durante un periodo de cese de funciones, que pueden comunicar sobre el coronavirus a sus constituyentes. El Capitolio estadounidense, una parada turística en Washington, continúa ofreciendo visitas guiadas, aunque un grupo de legisladores ha solicitado que se cancelen. En la capital estadounidense se ha confirmado solo un caso, de los más de 700 en todo el país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y en una pequeña ciudad alemana no es necesario salir del vehículo para someterse a las pruebas que confirmen o descarten el nuevo coronavirus, ya que el hospital recibe pacientes de riesgo en el estacionamiento. En este pequeño pueblo alemán no es necesario salir del coche para detectar el coronavirus. El hospital de Gossgau acoge casos sospechosos en el estacionamiento para reducir el riesgo de contaminación del personal y otros pacientes. Pensamos en cómo lidiar con el tema del coronavirus y dado que somos un hospital muy joven y moderno, consideramos diferentes formas. Incluir la atención en el auto, como han visto, es una forma de hacerle pruebas al paciente limitando el contacto. De esta forma los pacientes, nuestro personal de enfermería y nuestros médicos se sienten seguros. Quienes pueden estar infectados hacen una consulta telefónica con su médico y las autoridades regionales obtienen cita para una prueba. Una vez estacionados en el sitio específico y como si fuera un restaurante, se informa que el paciente ha llegado. Entonces se acerca un médico y toma las muestras a través de la ventanilla del auto. Luego el paciente vuelve a casa y el laboratorio comunica los resultados 24 horas después por teléfono. Sabemos que para los alemanes el coche es donde se sienten más seguros, es donde me siento bien, a gusto y totalmente en mi zona de confort. El nuevo coronavirus ha obligado a cerrar varias escuelas en la zona rural al suroeste de Frankfurt, aunque las infecciones siguen siendo escasas en la región. También se han cancelado grandes eventos. Alemania cuenta con más de 1.100 casos confirmados y 2 muertes relacionadas con la epidemia. Bien, ahora vamos a pasar con Pamela Solari. Así es, y es que queremos comentarles de Cemento Regional, el supercemento que ofrece una mayor resistencia de rápido fraguado, hecho bajo un estricto control de calidad durante el proceso de elaboración, garantizando un producto premium 100% nacional con calidad internacional. Pide ya el tuyo al 2240-9900. Con esta información nos vamos a una pausa, ya volvemos. Vamos a revisar otros temas que son noticia ese día. Henry Salazar, un hombre acusado de asesinar a su expareja, fue condenado a 50 años de cárcel. La víctima se encontraba en avanzado estado de embarazo. Marcela Rivera nos presenta más detalles en su reporte. A través de la activación de antenas de navegación del teléfono de la víctima, porque el del imputado nunca se encontró, que efectivamente él se conducía con ella en el momento en el que a ella y a su bebé se les salvó la vida. Con esos argumentos, el juzgado especializado para una vida libre de violencia y discriminación para la mujer condenó a 40 años de prisión a Henry Alberto Salazar Burgos por el feminicidio de su expareja, Lilian Méndez, y otros 10 años por aborto sin consentimiento en perjuicio de su hijo de 8 meses de gestación. La prueba técnica es una prueba que no admite error alguno, es una prueba científica en la cual quedó plenamente establecido que el imputado el día de los hechos se conducía con la víctima y a pesar que no se contó con una prueba testimonial directa, es decir, presencial, se logró establecer a través de indicios, los cuales eran ineludibles, que él fue el que le cegó la vida tanto a Lilian como a su hijo, porque se estableció también en la prueba técnica, había un resultado de ADN. El hecho se registró el 20 de octubre de 2017. Un día después, autoridades localizaron el cadáver de la joven sobre la carretera a Comalapa a la altura de Olocuilta. El 20 de octubre del año 2017, en momentos en que la víctima Lilian Beatriz Méndez se conducía con su expareja, en la hora imputada, salieron de su lugar de trabajo en un call center, se dirigía ella hacia su casa de habitación
El imputado le iba dando raya en ese día y pues a partir de ahí ella desaparece. Investigaciones detallaron que el asesino sostenía una relación sentimental con otra mujer. Le exigió a Lilian que abortara a su hijo para evitar conflictos en su noviazgo y ante la negativa de su expareja, la asfixió hasta causarle la muerte. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y en lo que va del 2020 se reportan al menos 19 casos de feminicidio a nivel nacional. Esto de acuerdo con las autoridades. En los primeros 6 meses del año pasado hubo 12.646 hechos de violencia contra la mujer. De esos 3.138 fueron agresiones sexuales y el 67% de las víctimas eran menores de 18 años. Atención a esto. Es decir, que ocurrían diariamente 17 de estos casos. Al menos 6 homicidios se han reportado en las últimas horas en diferentes puntos del territorio nacional. Entre las víctimas, un agente municipal de San Salvador. Ernesto Cornejo tiene más datos de lo que está ocurriendo. Un empleado de la alcaldía de San Salvador y que había sido asignado a la seguridad de uno de los concejales de ese municipio fue encontrado sin vida en la emblemática Plaza Morazán. De acuerdo a las autoridades, él llegó acompañado de 2 mujeres para departir en la zona. Se presume que una de ellas preparó una bebida. Minutos más tarde de consumirla, perdió la vida. Este hecho, según dijeron las autoridades, quedó registrado en el sistema de videovigilancia que se encuentra ubicado en el lugar. Al parecer habría sido envenenado por supuestas personas trabajadoras del sexo, según la información preliminar que habría, como digamos dormilonas, que sí, aparentemente las cámaras que tiene la Policía Nacional Civil en este sector detectaron únicamente cuando el señor cayó al suelo. Parece que lo habían drogado para robarle sus pertenencias, se lo robaron y aparentemente la dosis que le dieron pues fue suficiente como para causar el fallecimiento de la persona. Pero este no fue el único hecho registrado en las últimas horas. En la calle San Antonio Abad de San Salvador, también las autoridades procesaron una escena. Ahí 2 hombres a bordo de una motocicleta le dieron muerte a una persona que se encontraba al interior de una barbería. Se investiga si este hecho tiene relación con el accionar de grupos delincuenciales de la zona. La víctima no fue identificada, pero tenía aproximadamente 25 años de edad. Hay una persona en el interior del sexo masculino que ha fallecido por proyectil disparado por arma de fuego. Hasta el momento pues se está en la investigación, ¿verdad?, de qué es lo que pudo ocurrir. ¿Habían más personas dentro del lugar, ya que es una barbería, licenciada? Sí, al parecer como que había una persona, el dueño de la barba. Quizás. Pues todavía no se tiene la certeza si realmente estaba en funcionamiento. Y la persona, según lo que vimos nosotros, que la persona se encontraba dentro de la barbería, usted... Era cliente, ajá, o empleado. Pues eso es lo que se está por determinar, si efectivamente empleado creo que definitivamente no, pero está por determinarse qué es lo que estaba haciendo él en el interior de la barbería. Solo un disparo fue, licenciado. Sí, por el momento pues podría hablarse de un disparo. También en Campos Verdes, 1 de Lourdes Colón, en La Libertad, Denis Alexander Barrientos, de 23 años y quien era propietario de un negocio de bocinas para carros, fue asesinado por presuntos pandilleros de la zona por supuestamente negarse a pagar la renta. Anteriormente, él era empresario de autobuses, pero decidió vender las unidades por la misma inseguridad. Sin embargo, no pudo escapar de la muerte. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y la PNC desarrolló hoy un operativo Casa Segura que abarcó colonias del municipio de San Martín e Ilopango. Se capturó a más de una veintena de personas acusadas de usurpación de inmuebles. El procedimiento incluyó la verificación de la legalidad de servicios básicos y de viviendas. Este tipo de operativos los venimos realizando aproximadamente desde hace 8 meses. Estamos prácticamente enmarcados en lo que es el plan de control territorial
y la represión del delito. Entonces, nosotros estamos dándole un mensaje a la población honrada de que si ha tenido un problema, de que si ellos les han sacado de sus casas, que si los han hecho irse a otros lados, nosotros les vamos a recuperar sus propiedades. Y eso es lo que verificamos ahorita, que sujetos terroristas han llegado y a través de la coacción, el miedo y todo eso los han sacado. Nosotros estamos recuperando esas casas. Es momento de que revisemos otras noticias que las tenemos en un resumen. Miguel Ángel Vázquez, de 56 años, acusado de violar a 4 menores de edad, fue detenido por personal de investigaciones de la Unidad Especializada de Trata de Personas de la PNC en Mexicanos. Las víctimas serían menores de entre 8 y 10 años de edad. Un motociclista identificado como Óscar Alberto Reyes, de 23 años, resultó lesionado en un accidente de tránsito sobre la Alameda Roosevelt. Según la policía, el conductor de un vehículo realizó un giro indebido, impactando al motociclista. Al menos 8 personas lesionadas dejó otro percance vial sobre el kilómetro 22 de la carretera que conduce a Quesaltepeque, donde un microbús de la ruta 109 impactó con un camión repartidor de gas propano. El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, supervisó las obras de mitigación que realiza la municipalidad en el Río Grande con el propósito de evitar inundaciones en viviendas y pérdida de cultivos. Las bordas llevan un avance del 60%. En más noticias, contarles que los diputados continúan con el estudio de las reformas a la ley de pensiones. La comisión ad hoc tiene en su poder 17 expedientes, de los cuales se aplicarán los cambios necesarios para garantizar un retiro digno a los salvadoreños. Actualmente, 1 de cada 6 personas adultas mayores recibe una pensión. Los futuros cambios que tendrá el sistema previsional del país continúan en estudio dentro de la comisión ad hoc. Diferentes actores se han presentado a la mesa legislativa para brindar sus aportes al tema. Para la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, algunos de los cambios medulares que se deben hacer están relacionados a mejorar los servicios de los cotizantes, la cobertura, el financiamiento, administración y ejecutar una campaña educativa sobre el tema previsional, sin dejar de lado el diálogo social. Tiene que 2 de cada 3 cotizantes tienen un ingreso base de cotización menor a los $600. Esto lo que está generando es que de alguna forma las pensiones sean significativamente bajas, menores de $300. Un detalle que trajo un mayor respiro al sistema de pensiones y a las finanzas públicas fue la cuenta de garantía solidaria. Representó un alivio de corto plazo, sin embargo, estimaciones de la Superintendencia y del Sistema Financiero muestran que para 2027 esta cuenta va a entrar en un déficit. La brecha de género es grande. Según Fundaungo, el porcentaje de personas en edad de retiro con pensión es del 17% en los hombres y un 8.4% en mujeres. Dado que tienen 5 años menos para cotizar, pero siempre se les exige los mismos 25 años, esto de alguna forma implica que tengan menos tiempo para lograr las 300 cotizaciones. Aquí también hay que tener muy en cuenta a las mujeres que permanentemente tienen licencia por maternidad. Esto significa también que hay que encontrar esos mecanismos compensatorios. Otro aspecto al que la Fundación señala que se le debe prestar atención es a la conformación del comité actuarial, el cual debió ponerse en marcha desde la última reforma, es decir, en 2017. El problema que el comité tiene asignada entre sus funciones la revisión periódica de las edades de retiro, por ejemplo. El comité actuarial tiene a su cargo la elaboración de estudios técnicos, estudios actuariales que velen por garantizar la sostenibilidad de corto, mediano y largo plazo. Necesitamos que se integre ya este comité, que lastimosamente en la visita anterior la superintendencia nos dijo que no tenían ni siquiera el conocimiento de cómo conformarlo. Este año, por ley, en octubre, les toca ya hacer la primera evaluación. Pedimos y hacemos el llamado al gobierno que realmente ponga voluntad y ponga empeño en generar todas esas condiciones mediante el comité actuarial. Solo el 25% de la población económicamente activa cotiza en el sistema de pensiones y 1 de cada 6 personas adultas mayores reciben una pensión. La comisión ad hoc
tiene 17 expedientes en estudio, aunque el gobierno no ha presentado una propuesta sobre el tema. Los parlamentarios continuarán recibiendo a instituciones relacionadas con el tema previsional. La próxima semana escucharán los aportes de los representantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Hablemos de política. El partido Nuevas Ideas juramentó a sus nuevas autoridades que tendrán la responsabilidad de dirigir el trabajo territorial, esto ya con miras en los comicios de 2021. Y ahora ha sido electo por la mayoría como el presidente de Nuevas Ideas. Señoras y señores, demos una cálida bienvenida a Xavi Sabla Bukele. Desde las elecciones internas, 1.900 autoridades del partido político Nuevas Ideas tomaron posesión de su cargo. Juro que cuidaré esta responsabilidad con lo más preciado, con lo más sagrado. Por eso seré ejemplo de honradez, humildad y sensatez. Xavier Sabla Bukele se convierte en el presidente del partido y desde ya definió las líneas de trabajo. Ser elegido no significa que me voy a aprovechar del cargo para beneficio mío o de un grupo. No se equivoquen con eso también. No vamos a olvidar lo esencial que está en nuestra gente. No en los cargos. No se trata de cargos. No es un privilegio. Así que si usted ha venido a Nuevas Ideas porque piensa que hoy es el turno para aprovechar, no va a durar mucho tiempo aquí. Se lo garantizo. Porque esa no es nuestra esencia. Esa no es nuestra esencia. Acá hay espacio para todos, menos para aquellos que no quieren el bienestar de todos los salvadoreños. Ahora orientarán su trabajo de cara a las elecciones de alcaldes y diputados, programadas para el mes de febrero del próximo año. Hoy, este día, iniciamos el camino para limpiar la Asamblea Legislativa y las alcaldías. Hoy, Nuevas Ideas se pone en modo batalla para el 2021. Hoy es el día en que Nuevas Ideas seguirá cambiando el país. Todos juntos cambiaremos a El Salvador. Todos unidos. De acuerdo a encuestas de opinión pública, el partido Nuevas Ideas, que participa por primera vez con bandera propia en comicios electorales, podría convertirse en la primera fuerza política del país. Este fue un informe de Luis Alberto López. Momento de ir a una nueva pausa comercial. Ya regresamos. Nos hace falta aún presentar la información deportiva. Nuestros compañeros de Pizarrón Deportivo nos tienen el resumen. El Santa Tecla Fútbol Club no encuentra regularidad. Le cuesta mucho ganar, sobre todo en condición de visitante. El último duelo por la jornada número 11 cayó 2-1 contra Municipal Limeño en La Unión. Para el entrenador del equipo, Osvaldo El Pichi Escudero, hubo dos factores clave. Primero, recriminó la falta de actitud de sus pupilos en algunos tramos del partido y luego señaló que los errores arbitrales siguen perjudicando al equipo tras la tarjeta roja que recibió Juan Aymar tras disputar un balón con un rival y recibir la segunda amarilla. Por eso sí, lo vamos a apelar porque creemos que fue injusta, que el árbitro principal, si se hubiera sostenido, no lo expulsaban y le hizo caso al cuarto árbitro. Y sí, yo creo que en general no tuvimos un buen partido en ese aspecto. La actitud fue algo importante, donde ellos con actitud, con garra y con fuerza en el primer tiempo nos llevaron por delante. No con ocasiones de gol, pero sí ganando todas las pelotas divididas. El equipo no se quedará de brazos cruzados por la expulsión contra Aymar, que dejó con 10 jugadores al equipo cuando restaban 35 minutos del segundo tiempo. El futbolista y cuerpo técnico aseguran que ganó la pelota limpiamente en esa jugada y no ameritaba una tarjeta. Sí, me acuerdo que la despeja, no hay un despeje, cuando vuele para el sector donde estoy yo lo anticipo al defensor, sí voy con la pierna arriba, pero me anticipo bien en la jugada y él al rechazar me pega a mí. Pero no sé cómo lo toman ellos. Si fue full puede haber sido por cómo voy con la pierna, pero creo que lo anticipo y quizás no fue amarilla, pero
ahí se verán lo que digan y la apelación que tomen. Sí, creo que hubo jugadas claras donde nos podrían haber pitado a favor y no lo hicieron, pero bueno, nosotros, eso se encargarán el tema directivo, nosotros tenemos que seguir enfocados en el trabajo que venimos haciendo y tratar de salir de la situación que estamos. Pasando la página, el próximo domingo este cuadro periquito tendrá otro rival duro de cazar. Y en el mismo escenario, el estadio Ramón Flores Berríos, duelo que necesitan ganar para salir del sótano de la tabla de posiciones. Actualmente los colineros tienen 11 puntos en 11 partidos, con solo 2 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Sí, mira, lo que sí sé que en esta clase de cancha de pronto no se puede jugar al fútbol como nosotros lo hacemos en Las Delicias. Entonces, si nosotros creemos que podemos ir a jugar de la misma manera, sin actitud, va a ser difícil. Hay que poner otras cosas para sacar adelante estos partidos y es lo que vamos a mentalizar al equipo para que logre este fin de semana, que no solo con fútbol se puede ganar. Creo que la actitud va a ser la clave como para sacar esta clase de partidos. El juego contra los Fogoneros por la jornada 12 del torneo Clausura 2020 se disputará el domingo a las 3 de la tarde en La Unión. Partido vital para que Santa Tecla encuentre el rumbo hacia la victoria. Con este reporte me despido, buenas noches. Les saludó Néstor Hernández. El coronavirus continúa siendo una de las noticias del momento. Guatemala tenía un caso sospechoso en estudio y ese caso ya ha sido descartado. Escuchemos la última declaración que se ha dado en ese país. A la paciente que fue vista ayer en el San Juan de Dios y el resultado que nos da el Laboratorio Nacional de Salud es que es negativo para coronavirus COVID-19. ¿La persona provenía de Italia? Ella viajó a Italia, sí, había viajado a Italia y había estado en Italia. ¿Cuáles son los datos que se tienen más de esta persona? ¿Es guatemalteca? Sí, ¿qué se hizo con ella también? ¿Qué medidas se tomaron? Sí, ella es guatemalteca y ella fue dada de alta y está en su casa. ¿Por qué fue que se le evaluó? ¿De qué manera se vio? Ella llegó al hospital a solicitar atención, porque ella se sentía que estaba enferma, que tenía algunos síntomas respiratorios, de tos principalmente, y estaba preocupada sabiendo que había estado en ese país. Y a continuación, cuando son las 9 de la noche con 28 minutos, vamos a actualizarnos con respecto a las cifras que se conocen del coronavirus a nivel mundial. Ahí las tenemos en pantalla para prestar importante atención, por ejemplo, a las cifras rojas que nos muestran el número total de personas confirmadas con COVID-19. Estamos hablando de 119.044 personas. Esa es la cifra confirmada. Mientras tanto, el número de fallecidos, ahí lo tenemos en pantalla, que es el blanco, la cifra es de 4.284. Siempre a la cabeza China, con 3.046 decesos por el coronavirus, seguido por 631 de Italia y 291 de Irán. Y otro punto importante a destacar siempre con estas cifras rojas es la cifra que constantemente se está actualizando de casos confirmados en países como China, Italia, Irán, en Corea, en Francia, en España, en Alemania, en Estados Unidos, Japón, entre otros, de casos confirmados con COVID-19. Y la cifra que tenemos al final, que es el amarillo, se trata de los casos de personas que ya se han recuperado, es decir, que se reportaron que padecían del COVID-19, pero que pues afortunadamente no han fallecido. Estamos hablando entonces de 65.762 personas, siendo China el país que también ha registrado más casos, obviamente por la cantidad de los confirmados desde que se conoció de esta epidemia. Así vamos al final de esta entrega informativa con los últimos datos que están surgiendo sobre este problema, el COVID-19 o coronavirus. Y con esta información, pues nosotros nos despedimos. Gracias por su sintonía. Siempre estar atentos también de las redes sociales de Noticiero Hechos. Ahí tenemos la información siempre actualizada durante las 24 horas. Hasta mañana. Hasta mañana. No se alarme, a lavarnos las manos.